Bueno, chicos, comenzamos ya con el segundo apartado, con el segundo punto del tema, y engloba la Segunda República, pero también hay otros puntos que veremos a continuación que también entran dentro de la Segunda República y creo que son el punto 3 y el punto 4. Los vemos, ¿vale? Antes de comenzar, quiero que veáis una imagen en la que vemos las tres fases de la República. Esta es la Segunda República Española. Acordaros de que ya vimos una en el siglo XIX, cuando ya se marcha Isabel II, viene Amadeo y después de Amadeo pues viene la Primera República, que acordaros que duró 11 meses y tuvo 5 presidentes, con lo cual fue un experimento tremendo, ¿no? Y ahora pues tenemos la Segunda República. Comienza en el año 31 y acaba en el año 36, cuando Franco da el golpe de Estado el 18 de julio, que no aparece aquí, pero está ahí, ¿vale? Bueno, pues mirad, esto lo vamos a ver en los puntos 2, 3 y 4. Es un periodo que es muy corto en el tiempo, pero que tiene mucho contenido. Un periodo bastante interesante de la historia, sobre todo porque hay mucha gente que asume que una república tiene que ser de izquierdas, ¿no? Una república, al igual que una monarquía, es un sistema de gobierno y dentro de ese sistema de gobierno puede haber un gobierno de derechas, un gobierno de izquierdas, un gobierno más extremo o menos extremo, llamadlo como queráis. Y por eso quiero que veáis esta imagen, porque mirad, el 12 de abril hay unas elecciones municipales, ahora lo comentaremos, y en esas elecciones municipales, que son las de los ayuntamientos, las de las ciudades, ganan los partidos que, digamos, estaban en contra de la monarquía. Había una crisis de la monarquía tremenda. Acordaros que la crisis del 29 acabó con el gobierno de Primo de Rivera, que dimitió. Alfonso XIII no hacía nada por solucionar la situación. Le endosa el gobierno a Berenguer. Berenguer también no hace nada y todo el mundo pues pasando muchas necesidades, mucha hambre, con una España atrasada. Pues bien, dentro de ese contexto se convocan esas elecciones y ganan los partidos políticos que no apoyaban, digamos, a la monarquía, partidos más de izquierda. Entonces el rey asume o capta el mensaje y, digamos, que abdica, dimite, se va. Se proclama la república y se convocan unas elecciones. Antes habrá un gobierno provisional, ¿vale? En este tramo. Entonces, en esas primeras elecciones, pues ganan los partidos de izquierdas, ¿vale? Y vamos a tener el primer bienio. Bienio, bi significa dos, enio hace referencia a años, por lo tanto tenemos los dos primeros años de la República que van a ser bajo un gobierno de izquierdas y se le llama el bienio reformista porque se iniciaron un montón de reformas de muchos tipos, ahora las veremos, y fue un periodo políticamente muy, muy dinámico, ¿vale? Después, fijaros lo que tenemos aquí. Hay una convocatoria nueva de elecciones. En 1933, por una crisis que hay en el gobierno, se convocan elecciones. En verdad deberían de haber sido cada 4 años, pero a los 2 años el gobierno en crisis convoca elecciones anticipadas y esta vez gana la derecha, ¿vale? Entonces tenemos un siguiente bienio, porque serán otros 2 años de gobierno, en el que se le llama bienio conservador, pero gobiernan los partidos de derechas. Y finalmente, en el 36, en febrero, vamos a tener otras elecciones porque también hay otra vez elecciones anticipadas debido a otra crisis de gobierno, esta vez de este gobierno de derechas que tenemos aquí en azul. Ya os contaré por qué. Y en ese momento ganan otra vez las izquierdas, ¿vale? Eso es en febrero y en julio Franco y los otros generales golpistas pues dan el golpe de Estado y ahí es donde se acaba este gobierno, pero este gobierno se elige en febrero y vuelve a ser un gobierno de izquierda. Visto esto, comenzamos entonces con lo que sería ya la teoría del tema, ¿vale? Mira, 1931, lo que os he dicho, se convocan elecciones, son el 12 de abril, dan el triunfo a las candidaturas más republicanas en casi todas las capitales de provincia, lo tenéis aquí. Y aunque el triunfo global sí que es verdad que correspondió a los monárquicos, pues los republicanos vieron que las grandes capitales los apoyaban. Y esto era importante. ¿Por qué? Pensad en cómo se producían las elecciones. En las grandes capitales el poder de los caciques era inexistente. Estaban menos dominadas por los caciques. Allí no había caciques. Entonces, que ganaran los republicanos en las grandes capitales quería decir que eran
unas elecciones o unos resultados más reales que los de los pueblos. En los pueblos ganaban los monárquicos, pero allí ten en cuenta que estaban controlados los votos por los caciques. Así que el rey se da cuenta de todo esto y cuando conoce el resultado, pues él mismo durante 2 días va a estar meditando qué hace. Alfonso XIII lo consulta con todo su gobierno y al final termina por exiliarse. Él solo redacta una carta y termina por exiliarse. Se forma un gobierno provisional y este gobierno provisional, fijaros, proclama la República, la Segunda República, el 14 de abril del 31, de forma pacífica, totalmente pacífica, no pasó nada. Con la proclamación de esta república, pues se cerraba lo que es el periodo de la Restauración, que ya sabéis que comenzó con la huerta de Alfonso XII en 1875, ¿vale? Ahora que se inicia, pues tenemos el primer gobierno provisional y el gobierno provisional va a ser, como su propio nombre indica, provisional hasta que se convoquen elecciones y en esas elecciones gane pues la derecha o la izquierda, en este caso ganará la izquierda, ¿vale? ¿Qué va a hacer ese gobierno provisional mientras se convocan las elecciones? Pues una cosa muy importante, que era muy necesaria. Acordaros incluso de la Revolución Francesa, ¿vale? Que en ese periodo la Asamblea Constituyente lo primero que hizo antes de convocar nada fue la Constitución de 1789. Acordaros. Pues aquí lo mismo. Se realiza una Constitución súper moderna, Constitución de 1931. Y esta Constitución, ahora lo vamos a ver aquí, era muy adelantada para lo que era la política de España y prácticamente pues es una constitución que porque reconocía que el gobierno era una república, si no podría ser perfectamente aplicable al día de hoy, ¿vale? ¿Quién presidía el gobierno? ¿Quién va a ser el que preside el gobierno en ese momento? Lo preside Niceto Alcalá Zamora. Este hombre era de Priego de Córdoba, yo estuve trabajando allí y visité su casa y era una persona muy católica. Incluso mandó construir una capilla dentro de su casa para cuando no tenía tiempo de ir a misa poder tener allí un sitio donde rezar. Pues bueno, ese nuevo gobierno, presidido por Alcalá Zamora, estará integrado por los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián, que ya explicamos en el vídeo anterior, y cuando ya se convoquen elecciones, pues ya veremos que ganarán los partidos republicanos. Pero explico la Constitución del 31. Mira, la Constitución del 31 reconoce todo tipo de libertades individuales, de expresión, reunión, asociación. Se reconocen nuevos derechos como por ejemplo el derecho al divorcio, algo que después no se reconocerá en España creo que hasta 1986, ¿eh? Así que un adelanto grande. Sufragio universal sin distinción de sexos para mayores de 23 años. Toda persona en España que tuviera más de 23 años, daba igual que fuera hombre o mujer, podrá votar. Es la primera vez que las mujeres vamos a poder votar en una Constitución española. Esto es importante. El Estado es aconfesional. ¿Qué significa eso? Aconfesional significa que no tiene una religión oficial, que el Estado y la religión son independientes, que se reconoce la libertad de conciencia y el derecho a practicar cualquier religión o a recibir tanto educación laica como educación religiosa, que cada uno crea en lo que quiera, pero que el gobierno no va a defender ninguna religión. ¿Entendéis esto lo que quiere decir? No va, digamos, en contra de la Iglesia, sino que lo que defiende es que el gobierno, que es política, debe de defender a todos los españoles, velar por todos los españoles, sean o no católicos, sean o no cristianos o sean o no de la religión que quieran ser, ¿vale? Cuando se dice que el Estado es confesional, si le quitamos la confesional, pues quiere decir que el Estado va unido o que defiende o que tiene lazos con una religión. Por ejemplo, si el Estado es confesional católico, pues va unido con la religión católica. En este caso, la Constitución recogía un Estado aconfesional. Organización territorial descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que aparecen ya la posibilidad de crear regiones autónomas, comunidades autónomas como nosotros vivimos hoy, donde se reconozcan las lenguas particulares de esas regiones. Además del castellano, pues se reconocía el catalán, el galego,
el valenciano, el vasco, etcétera, etcétera, ¿vale? También se reconoce la importancia del bienestar social. En este sentido, pues el gobierno va a iniciar una política de expropiación de bienes que consideraba de utilidad pública para poder repartirlos entre, ya lo veremos con la reforma agraria, entre personas que no tenían propiedades. Y se anima también a potenciar la enseñanza pública. Se van a construir muchos colegios y se le va a dar mucha importancia a la educación. Esta Constitución fue la primera plenamente democrática de la historia. Provoca una fuerte controversia social porque, sobre todo por el tema de la religión, tened en cuenta que en España en 1931 había mucha gente que todavía era católica, el país era muy, muy creyente y el hecho de que el Estado se declarara confesional pues dolió mucho a esos sectores. No entendían que esto no iba contra la religión católica, iba con la libertad de las personas a creer en la religión que quisieran, pero se malentendió. Quizás España no estaba preparada para esto, ¿vale? Bueno, pues una vez que comienza todo esto, el ambiente, imaginaros cómo era, un ambiente muy crispado, incidentes callejeros, desmanes anticlericales, quiere decir que hubo atentados contra iglesias, contra imágenes, comienzan conspiraciones contra la República, etcétera, etcétera. Y en diciembre, los republicanos más moderados pues dejaron el gobierno y no estaban contentos cómo se estaba llevando el tema de la religión. Ya fijaros, el tema de la religión era lo que estaba dividiendo a los republicanos y Alcalá Zamora pues pasó a presidir la República y Azaña, Manuel Azaña, fue designado presidente del gobierno. Entonces, entra todo dentro del gobierno provisional, ¿vale? Bueno, pues avanzando un poco, aquí tenéis también esa imagen que os enseñaba antes, ¿no? Gobierno provisional, aquí tenéis el bienio de izquierda, un resumen de las cosas que van sucediendo en ese bienio de izquierda o bienio reformista, bienio de derecha, ¿vale? Y ya lo que sería este trámite chico de febrero a julio del 36 en el que acaban esos gobiernos, ¿no? Acaba el gobierno de la República. Mira, elecciones de 1931, 12 de abril. Fijaros cómo estaba de igualada la cosa, ¿vale? Porque, claro, los republicanos tienen estos votos, 39.000 y pico, y los monárquicos 41.000, pero es lo que os he dicho. Tenéis que tener en cuenta que había mucho amaño en los pueblos pequeños. Entonces, no se podía tener un dato claro de los pueblos pequeños porque allí pues controlaban los votos los caciques. Y en las ciudades, que es donde ganaron las capitales de provincia, que es donde ganaron los republicanos, aquí sí que es verdad, ya más abiertamente, pues ahí sí que se considera ya que era un voto más real, ¿vale? Comunicado y exilio de Alfonso XIII. Esto, cuando tengáis tiempo, por favor, leedlo porque no tiene desperdicio y me gustaría hacerlo con vosotros si podemos en clase. Vale, seguimos un poquito adelante. Sistema político, pues ya veis, presidente de la República, lo que os he dicho, ¿vale? Se dividían los tres poderes, poder ejecutivo lo tiene el gobierno, como siempre, el legislativo lo tienen las cortes, que son los diputados, y el judicial lo tienen los jueces, ¿vale? Acordaros de la Revolución Francesa, separación de poderes. Aquí tenemos ya, me he saltado esto, y esto es un resumen de los partidos políticos que había en este momento, desde la extrema izquierda, que tenemos a la CNT, al Partido Comunista Español, PSOE, Acción Republicana. Fijaros cómo esto es la izquierda, pero de aquí tenemos extrema izquierda y a medida que vamos avanzando hacia aquí, hacia el centro, son partidos menos de izquierda. Después tenemos dos partidos de centro, que está el Partido Republicano de Lerroux, Alejandro Lerroux, que llegará a gobernar. Y tenemos aquí a la derecha el Partido Agrario, Acción Popular, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Y a medida que nos vamos a la derecha, fijaros, vamos teniendo la extrema derecha, ¿vale? Extrema izquierda, extrema derecha. Por otro lado, aquí tenéis partidos nacionalistas, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, Acción Catalana, la Liga Regionalista de Campó, también catalana. Aquí tenéis la Guardia de las Mujeres, cómo se promovió
ese derecho al voto de las mujeres. Fijaros qué foto, ¿no? Con las señoras de la época votando por primera vez con la ropa que llevaban, pero fijaros cómo los hombres pues no le pierden la vista, ¿vale? Los maridos iban, acompañaban a las mujeres y muchas de ellas al final es verdad que votaban a quien le decía el marido. Aquí tenéis a Clara Campoamor, etcétera. Bueno, la Constitución del 31, leedla, ¿vale? Creo que hay quizá una actividad que va sobre la Constitución del 31. Y aquí pasamos ya al punto 3 para hablar del bienio reformista. El primer bienio, ¿vale? Los primeros 2 años de la República en los que, como os he dicho, gana la izquierda. Pues bien, se le llama bienio reformista porque entre el 31 y entre el 33, con Azaña como presidente, son 2 años en los que se abordan cuestiones que hacían falta transformar en España. Lo primero, reforma agraria. ¿Qué pretendía esto? Pues pretendía que había mucha población en España que no tenía tierras, ¿vale? No podían poseer una tierra. Las grandes tierras estaban en manos de los grandes terratenientes. Entonces, lo que se hace es hacer un estudio de qué tierras de esos terratenientes, de qué latifundios están sin cultivar y los que estuvieran sin cultivar se expropiarían, se les quitarían a esos terratenientes y se repartirían entre los jornaleros que trabajaban allí. ¿Entendéis, no? Entonces, se crea un organismo para llevar a cabo esas expropiaciones, esta reforma, será el Instituto de Reforma Agraria, el IRA. ¿Y qué pasaba? Pues que no tenían dinero. Entonces, al no haber dinero para pagar las expropiaciones, porque tú le quitas la tierra a alguien, pero le tienes que pagar un dinero. No se la puedes quitar sin más. Entonces, como no había dinero para pagar esas expropiaciones, las expropiaciones fueron muy, muy lentas. Y esto supuso el descontento, fijaros, por dos partes. Los latifundistas propietarios estaban descontentos porque les iban a quitar parte de sus tierras. Las que estaban sin cultivar, las otras no, ¿eh? Las que estaban cultivadas y produciendo, no. Por un lado, eso. Pero es que por otro lado, los jornaleros que estaban esperando que les repartieran las tierras, tampoco las recibían y también estaban descontentos. Así que la conflictividad estaba, o contra el gobierno estaban los dos bandos, al que le iban a quitar las tierras y al que se las iban a repartir y nunca se las repartían. Así que fijaros, reforma agraria. Reforma militar, era fundamental. Habíamos tenido en España muchas guerras, la guerra de Cuba, la guerra de Marruecos, y gracias a esas guerras los militares habían ascendido de rango, se habían hecho oficiales. Cuando tú eres oficial cobras mucho más dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos un ejército a la inversa, teníamos más oficiales que soldados. Entonces, lo que se hizo para ahorrar ese dinero es, primero se les exigió a los mandos del ejército que juraran lealtad a la República, porque muchos eran monárquicos, y lo segundo es que se les dijo que se podían jubilar con anticipación, cobrarían parte de su sueldo y así pues se limpiaría al ejército de tantos generales, ¿no? De tantos oficiales, perdón. Pues ¿qué pasó? Que eso para los oficiales pues fue una ofensa. Ellos no querían irse del ejército, querían seguir en el ejército y tampoco cayó muy bien, ¿vale? Se iban a cerrar academias militares, por ejemplo, Franco era el que llevaba la Academia Militar de Zaragoza y claro, al no necesitar ya más soldados para formar, pues esas academias tenían que cerrar también. Así que eso fue un golpe a todos estos militares que se dedicaban a esto, ¿vale? ¿Qué más reformas? Reformas laborales. Estas eran súper necesarias. Se estableció un salario mínimo para que todos los obreros tuvieran un salario mínimo, un seguro de accidentes, también seguros frente a incapacidades, algo parecido al paro. Todas esas medidas pues mejoraron, como veis aquí, mejorar la vida de los obreros. Más cositas, la reforma educativa que se le dio bastante importancia. En la República se pensaba, o en este bienio reformista se pensaba que la educación era la vía de mejorar el país. Se construyeron 10.000 nuevas escuelas en solo 2 años y todo el presupuesto que se intentaba reducir, por ejemplo, de la reforma militar y demás, pues iba destinado a la educación. Se aumentó el presupuesto de educación, los gastos en educación
en un 50%. Se contrataron a muchísimos profesores, muchísimos maestros, incluso había colegios itinerantes que iban de un sitio a otro, como el de Federico García Lorca, que eran como escuelas que iban por los pueblos, ¿no? A donde no llegaba nadie. ¿Qué más se hizo? Se reguló el matrimonio civil. Ya no solo te tenías que casar por la iglesia si no querías y no creías en la religión, pues te podías casar por el juzgado, y también se dio el divorcio. ¿Qué pasó? Pues fijaros que estas reformas eran importantes, pero también hubo mucha oposición a esas reformas. Entonces, pues lo que os digo, reformas de la reforma agraria, los propietarios de tierra levantados, ¿no? Contra que le iban a quitar las tierras. Los campesinos también levantados. La iglesia levantada. ¿Por qué? Porque también le estaban recortando poder, ya no tenía que ver con el Estado, le estaban abriendo colegios públicos donde podían ir los niños, y antes los colegios solo los tenía la iglesia. El ejército, fijaros, también levantado porque están obligando a un montón de gente a jubilarse con anticipación, cerrando academias. Con lo cual, la reforma tenía mucha oposición, pero es que además los anarquistas, los sindicatos que veían que las transformaciones no llegaban, pues también se oponían. ¿Qué pasó? Pues que fijaros, en 1932 se intenta un golpe de Estado por el general Sanjurjo en Sevilla. Se les mete en la cárcel y bueno, esto ya es un poco la punta del iceberg de lo que pasará después, ¿vale? ¿Qué pasará también? Pues que los anarquistas, viendo que no repartían las tierras en los sitios donde habían prometido ese reparto de tierras entre los jornaleros, empiezan a ocupar fincas por su cuenta, porque les da la gana, y eso también generaba pues muchos conflictos entre los dueños de las fincas, etcétera, etcétera. Y fijaros, pues llega un momento en que en la localidad de Casas Viejas, en Cádiz, pues hubo un levantamiento campesino en enero del 33 porque querían que se les repartieran por fin las tierras. Allí se mandó a la Guardia Civil, hubo un tiroteo tremendo, hubo un escándalo y allí murió muchísima gente, muchos muertos. ¿Y qué pasó? Pues que esos sucesos de Casas Viejas fueron la crisis que llevó al gobierno a tener que convocar elecciones porque no pudieron con ese escándalo, ¿vale? No pudieron taparlo. Allí hubo mucha negligencia y muchos muertos por delante, y digamos que esto fue el final de este bienio. ¿Y qué pasó? Pues que cuando Azaña, Manuel Azaña, presenta su dimisión y convoca nuevas elecciones, la derecha hizo una jugada bastante interesante, lo mismo que habían hecho la izquierda, los partidos de izquierda en las primeras elecciones. Se habían agrupado todos, los de la izquierda se habían agrupado todos en un mismo partido y consiguieron ganar las elecciones. Así que ahora en las segundas elecciones la derecha acudió también unida bajo un mismo bloque llamado CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Así que la CEDA ganará esas elecciones. No conseguirá una mayoría muy absoluta, necesitará el apoyo de, de parlamentarios radicales, y eso provocará también problemas, ¿vale? Bienio reformista. Aquí tenéis un esquema con todas las reformas que se hicieron en estos 2 años, cómo la derecha se va reorganizando, cómo se presentan a las elecciones. Tenéis los sindicatos que se movilizan. ¿Quién es el presidente? Alcalá Zamora, persona muy católica, y el presidente del gobierno, Manuel Azaña, de un partido de izquierdas. Entonces, fijaros la diferencia. Teníamos un presidente de la República que era de derechas y teníamos un presidente del gobierno que era de izquierda, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis a Manuel Azaña, ¿vale? Esto es un esquema con la reforma militar que se pretendía, pues con la ley de retiro a la oficialidad se pretendía que hubiera menos oficiales, como os he dicho, se cerraron academias como la de Zaragoza, que esto le dolió mucho a Franco, y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis los territorios que afectaban a la reforma agraria y que se suponía que se iban a repartir entre la población, y se repartieron muy poco. ¿Por qué se llegó a esta conflictividad social entre 1933 y el 36? Pues fijaros, el fin del bienio reformista acaba en el 33, Azaña dimite, y los resultados de las elecciones del 33, pues fijaros, le dan
le dan la victoria a la derecha, ¿vale? Fijaros en este resultado. Le dan la victoria a la derecha, que es la que ganará las elecciones y es la que iniciará el siguiente bienio. ¿Cómo se llama el siguiente bienio? Bienio conservador, que va del 33 al 36, ¿vale? A febrero del 36 o al 35, para marcarlo ahí más bien cerrado. ¿Qué va a hacer este bienio conservador? Pues bueno, una vez que la derecha gana las elecciones, lo primero que haríais vosotros, paralizar todas las reformas que había estado haciendo el gobierno anterior. Así que el gobierno paralizó todas las reformas. Se para la reforma agraria, se para las expropiaciones, se para el cierre de academias, se para la construcción de escuelas, etcétera, etcétera, el divorcio, todas esas cosas se paralizan. Pero, fijaros, en 1934 entran en el gobierno una serie de ministros que eran muy radicales. Y eso no va a ser bien recibido por los partidos de izquierda, que deciden tomar el poder de forma no democrática. Realizan una revolución, una especie de golpe de Estado. Y esto va a derivar en 1934, o sea, aquí si no te gustaba el gobierno, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, golpe de Estado. Ya habéis visto, en el 32 lo hace Sanjurjo, la derecha, pero es que ahora en el 34 también lo hace la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos la revolución del 34, que esto va a derivar en que en Asturias se cree una batalla campal. Allí había muchos obreros, muchos mineros, y allí la izquierda tenía mucha fuerza. Tanto se lió allí que tuvieron que mandar, el gobierno tuvo que mandar al general Franco, que tenía mucha experiencia en Marruecos y demás, y aplastó la revuelta, ¿vale? Franco aplastó la revuelta. En Cataluña, fijaros hasta dónde llega la situación, que se proclaman como república independiente, república catalana. O sea, esto fue tremendo. Pero al final, pues todos estos movimientos se sofocan, la revolución fue sofocada por el gobierno. ¿Y qué pasó? Pues que hubo dentro del partido que estaba gobernando en este momento, el Partido Radical de Lerroux, hubo un escándalo de corrupción. Se le llamaba el escándalo del extraperlo. ¿Por qué? Porque en esos momentos se jugaba en España en los bingos, en los casinos, y la ruleta rusa, ¿sabéis cuál es, no? La ruleta rusa, pues tú apuestas todo a un número y ganas un dinero. Pues había una serie de personas que tenían trucadas esa ruleta, sabían qué número iba a ganar, cobraban por dar esa información, había mucho dinero en juego y había gente del gobierno, de este gobierno, que estaba dentro de este ajo. Tan dentro de este ajo estaban que hasta el mismo presidente del gobierno estaba dentro del ajo, Alejandro Lerroux. Y cuando todo esto salió a la luz, pues el gobierno cayó en crisis, se tuvieron que convocar nuevas elecciones en febrero del 36 y aquí es donde ahora las izquierdas se vuelven a presentar unidas a las elecciones. Lo tenéis aquí. Otra vez de nuevo ven que en vez de separarse, tienen que presentarse unidas bajo un solo partido. Se llamaba Frente Popular, partido de izquierdas integrado por socialistas, republicanos, nacionalistas, o sea, vascos, catalanes, incluso los anarquistas. ¿Qué pasó? Pues que ganan las elecciones, ¿vale? Gana las elecciones el Frente Popular de forma muy ajustada, porque la derecha y la izquierda tenemos un país muy dividido ahora mismo, ¿vale? Y al final, pues bueno, el nuevo gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues reemprender las reformas de los 2 primeros años, liberan a los presos de la Revolución de Octubre del 34, etcétera, etcétera, ¿vale? Azaña ser ahora presidente de la República, no presidente del gobierno, sino presidente de la República, y esto no se podía ya sostener más. Tened en cuenta que el país está muy dividido y la cosa no se puede sostener. En la calle había una crispación tremenda, había pistoleros, había enfrentamientos, había quema de iglesias, había luchas, peleas entre unos partidarios y otros, oleadas de huelga, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, muchos generales del ejército comienzan, entre ellos el general Mola, comienzan a planear una conspiración para derrocar la República.
Y esto se va fraguando todo internamente. Pero hay unos hechos que precipitan el golpe de Estado de Franco y de todos los que lo acompañaban. Porque el 12 de julio de 1936, unos pistoleros de la derecha asesinan al teniente Castillo, que era un teniente del ejército muy aclamado por los partidos de izquierda. Entonces lo matan unos pistoleros de derecha. ¿Qué pasa? Pues que un día después los compañeros del teniente Castillo se toman la revancha y matan a Calvo Sotelo. Ojo, están matando al líder de la derecha, del partido de derecha. Es como si matan hoy al líder de la oposición, sería Feijóo, ¿no? Pues lo matan, así que es un atentado tremendo. Y todo esto, este acontecimiento, esta serie de acontecimientos, de asesinatos, de yo te mato a uno, tú me matas a otro, precipitó la sublevación, el levantamiento de las tropas españolas en el norte de África el 17 de julio, ¿vale? El levantamiento, el golpe de Estado se inicia en África de 1936, donde estaba Franco, ¿vale? Y ya el 18 de julio se siguen levantando en España. Bienio conservador, aquí tenéis un esquemita, aquí tenéis algunas fotos de las elecciones del 36, votada al Frente Popular, y aquí están los presos como pidiéndole a las mujeres que voten. Aquí tenéis propaganda del Partido Comunista, aquí tenéis las noticias en los periódicos y dice, el señor Lerroux se ha quedado sin acta, ¿no? El señor Lerroux era Alejandro Lerroux del Partido Radical, el que estaba metido en el escándalo del extrapelo. Aquí tenéis lo que reflejaban los periódicos de los asesinatos, ¿no? Aquí tenéis, asesinaron al teniente Castillo, ¿vale? Lo tenéis ahí. Y dice, en la madrugada de ayer fue asesinado en Madrid don José Calvo Sotelo, del ABC. Paramos aquí, ¿vale?